Alcances del principio de legalidad frente a la aplicación de los principios constitucionales de derechos humanos. Moderará esta mesa el doctor José Zamora Grant, director general adjunto en la Dirección General de Política de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. También nos acompañan en este panel la doctora Namiko Matsumoto Benítez, el doctor Ricardo Sepúlveda, el licenciado Fauzi Hamdan y el licenciado Rodrigo Espeleta Aladro. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Un placer acompañar moderando esta mesa, un privilegio por supuesto. Saludo a quienes ya han sido presentados en esta mesa, que serán el día de hoy los panelistas en este tema sobre alcances del principio de legalidad frente a la aplicación de los principios constitucionales de derechos humanos. La doctora Namiko Matsumoto, el doctor Ricardo Sepúlveda, el licenciado Fauzi Hamdan y el licenciado Rodrigo Espeleta. Bienvenidos a la mesa. Solo quisiera recordarles la dinámica. Ustedes la identificaron el día de ayer. Tomarán la palabra durante 15 minutos para exponer su ponencia. En el ínter iré presentándolos, haciendo una breve remembranza curricular, y ustedes podrán hacer preguntas vía escrita con unos papelitos que se les harán llegar para que aquí en la mesa los repartamos y tengamos una segunda ronda de respuestas en atención a las preguntas que ustedes tengan a bien hacerles a los ponentes. Sin más, empezaríamos con la doctora Namiko Matsumoto. Les voy a leer una breve semblanza curricular. Perdón, doctora, si omito algunos datos, son muchos y muy destacados. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Veracruzana. Tiene diploma en Sistemas Internacionales de Protección de la Persona Humana por la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University. También es maestra en Psicología Jurídica y en Criminología y es doctora en Derecho, ambos grados por el Instituto Universitario de Puebla, grados académicos obtenidos con excelencia. Es catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana desde 1999 e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma universidad. Fue secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal para la Atención de la Protección de los Periodistas en el periodo 2012. Actualmente es coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Veracruzana, titular de los seminarios sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Derecho, todo en la Universidad Veracruzana, y es la actual presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en aquel estado. Es autora de diversos artículos sobre el tema de derechos humanos y coautora de los libros Análisis de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana y Sistematización de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana. Estos son los principales datos curriculares de la doctora Namiko, a quien cedo el uso de la palabra. Muchas gracias y bienvenida. Buen día a todos. Muchísimas gracias a los organizadores por la deferencia que tuvieron al invitarme a participar en este evento, particularmente a Ricardo Sepúlveda, a quien respeto, admiro y, por supuesto, con quien tenemos una importante amistad. Y bien, el tema que nos reúne el día de hoy, los alcances del principio de legalidad frente a la aplicación de los principios constitucionales de derechos humanos, es eminentemente, en mi humilde opinión, un problema de interpretación jurídica. En este sentido, vale la pena decir que todos los abogados, aunque no lo hagamos de manera consciente, interpretamos y resolvemos los problemas jurídicos a partir de cierta concepción del derecho, que determina, por supuesto, nuestra solución a los mismos. Por eso, celebro que en este importante foro se aborde la tensión inherente a un Estado constitucional de derecho entre el principio de legalidad y otros principios constitucionales, particularmente los derechos humanos. Si bien
al día de hoy, el principio de legalidad sigue siendo una categoría preponderante en la práctica jurídica, su aplicabilidad debe atemperarse frente a otros principios como serían el de la dignidad humana, el máximo respeto y garantía de los derechos humanos y, en última instancia, el principio de supremacía constitucional, de tal forma que se logre una adecuada armonización en cada caso entre el primero y los últimos. En la cultura jurídica dominante en nuestro país, condicionada por el paradigma que aún se enseña en las escuelas de derecho, el principio de legalidad, es decir, la estricta aplicación de la ley, se erige como la principal característica del Estado de Derecho. Esta concepción, proveniente del positivismo jurídico, nace como la principal garantía de las personas frente a la arbitrariedad de los regímenes absolutistas o autoritarios. En efecto, el principio de legalidad en general expresa la idea de la ley como acto normativo supremo e irresistible al que, en línea de principio, no es oponible ningún derecho más fuerte, cualquiera que sea su forma y fundamento, ni el poder de excepción del rey y de su administración en nombre de una superior razón de Estado, ni tampoco privilegios locales o sociales. En este punto, cabe aclarar que en la concepción europea continental del derecho no existía la idea de Constitución como norma suprema. La máxima fuente del derecho era la ley y a ella se reconducían todos los problemas de relevancia jurídica, de donde se desprende su histórica importancia. En esta tradición, el principio de legalidad se impuso para evitar el desbordamiento de los poderes tradicionales, naturalmente tendientes a rechazar los límites políticos, para dar certeza y seguridad jurídica a los ciudadanos y para reafirmar el principio de soberanía popular que se manifestaba a través de las leyes aprobadas por sus representantes. En el momento histórico de su nacimiento, el principio de legalidad enmarcó el triunfo del liberalismo político frente a los antiguos gobiernos. Determinaba la sujeción de la administración a las facultades expresamente establecidas en la ley. Por su carácter general y abstracto, anulaba los privilegios y hacía a todos los individuos iguales frente al ordenamiento y concedía a las personas un espacio de autonomía, pues contrario a lo que regía para el gobierno, todo lo que no está prohibido está permitido. Indudablemente, en esta etapa, el principio de legalidad constituyó una innovación de enormes proporciones y consecuencias para la ciencia jurídica. Sin embargo, el modelo del Estado de Derecho, cuyo elemento principal es el principio de legalidad, trajo consigo la reducción del derecho y la justicia a la ley y la disminución de la actividad jurídica a un mero servicio irreflexivo a la misma, concentrando en las legislaturas el poder para establecer y desarrollar el contenido de los principios constitucionales, entre ellos, por supuesto, los derechos fundamentales. Es por todos conocido el momento histórico que sacudió el mundo y que dentro del ámbito jurídico explicitó las insuficiencias del Estado de Derecho y de la primacía indiscutida del principio de legalidad. Desde entonces ha existido un acercamiento de los países con una tradición jurídica continental a tradiciones como la norteamericana, en la que desde sus orígenes la Constitución y los derechos siempre se han concebido como normas superiores, inderogables por el legislador y jurídicamente protegidas frente al mismo. En contraposición a aquella que parte de la Revolución Francesa, que generalmente ha confiado a la ley el propio reconocimiento o configuración de los derechos. Este fenómeno de acercamiento entre sistemas de ascendiente jurídica distinta ha permitido que el principio de legalidad se transforme a la luz del paradigma del Estado constitucional de derecho, convirtiendo a la ley en un objeto regulado por el derecho y ya no solo regulador de este. En esta nueva visión, la ley deja de ser la única y máxima fuente normativa y cede ese puesto privilegiado a la Constitución y a los derechos humanos. En este sentido,
se ha consolidado el Estado constitucional de derecho, caracterizado por la existencia de constituciones con fuerte contenido axiológico, es decir, cargadas con principios y derechos, suprema, jurídicamente vinculante, susceptibles de ser aplicadas directamente y tuteladas por la vía jurisdiccional, ya sea en el modelo de control difuso o modelo concentrado. De este modo, para que una ley sea válida, ya no es suficiente su mera vigencia o existencia, como en el modelo positivista del Estado de Derecho, sino que además es necesario que su contenido se interprete en clave de armonía con las disposiciones constitucionales y particularmente con las normas de derechos humanos. Es por eso que este modelo está en contradicción con la inercia mental del Estado de Derecho de corte positivista, pues no solo posibilita, sino que exige que los juristas y particularmente los jueces, quienes se erigen como los principales defensores de la Constitución, estén en permanente alerta de que las leyes aprobadas por el Poder Legislativo no entren en contradicción con los principios y reglas contenidos en las Constituciones. En efecto, al considerar a la Constitución como un instrumento normativo directamente aplicable, es decir, que no necesita desarrollarse legislativamente para hacerla valer, pudiendo exigir su cumplimiento a través de los tribunales, se consigue una garantía fuerte de los derechos, imponiendo límites y vínculos materiales al ejercicio del poder, señalando como línea divisoria entre la actuación legítima e ilegítima de las autoridades el respeto a los derechos humanos. En este nuevo paradigma, el argumento de autoridad favorito del positivismo a la letra de la ley ya no resulta razón suficiente para sostener la validez de una norma. En el nuevo paradigma, debe distinguirse que ley y derechos son conceptos autónomos, ambos integrantes del derecho, pero que operan bajo lógicas distintas, que los derechos no son lo que digan las leyes, sino que, por el contrario, la validez sustancial de estas y la legitimidad de su aplicación depende de que respeten ese límite infranqueable para la autoridad que representan los derechos humanos. En el modelo del Estado constitucional de derecho, el principio de legalidad sigue teniendo una importancia indiscutible, especialmente en materia penal, donde resulta una de las garantías más fuertes frente a la manifestación más potente del poder punitivo del Estado. Simplemente ya no es el valor absoluto del ordenamiento, sino que está llamado a convivir y relacionarse con otros principios constitucionales de igual jerarquía, donde la prevalencia entre unos y otros no podrá ser determinada ex ante, en abstracto, sino que las colisiones entre ellos deberán ser resueltas a través del juicio de ponderación. En este sentido, también creo que resulta preocupante el desprecio, por llamarlo de alguna forma, que manifiestan ciertas teorías jurídicas hacia el principio de legalidad, que cometen el exceso de identificar todo el derecho con la Constitución, sin tomar en cuenta las leyes a la hora de solucionar un problema jurídico e invocar directamente la Constitución. Indudablemente, en el Estado constitucional de derecho, los principios constitucionales impregnan todo el ordenamiento jurídico e imponen el punto de partida para la interpretación de las normas. Sin embargo, lo anterior no puede derivar en una interpretación libre de las mismas u olvidar conceptos de gran valía dentro de una democracia como la deferencia al legislador. A pesar de la relevancia que cobran los derechos humanos y los principios constitucionales en la aplicación diaria del derecho, los operadores jurídicos siguen estando vinculados al texto de la ley. Esta vinculación no debe ser ciega e irreflexiva, evidentemente, pero tampoco puede ser ignorada. En cualquier caso, la ley a la que todos los operadores jurídicos están sujetos es a la ley que es acorde a la Constitución, a la ley que representa la voluntad de las mayorías políticas contemporáneas, pero que es respetuosa de la voluntad de los que forjaron nuestra norma suprema. Esta visión de la legalidad sintetiza los valores del legalismo con los del constitucionalismo de los derechos, de tal manera que, sin despreciar el legado histórico liberal del principio de legalidad, opera en armonía y en conjunto con los principios de derechos humanos.
En efecto, los valores del Estado constitucional tampoco pueden alcanzarse sin los límites y las constricciones que impone el sistema de derecho positivo. La crítica a la reducción del derecho a la ley no puede llevarnos a olvidar los valores del legalismo o al extremo de la reducción del derecho a los principios constitucionales. Debemos conjugar reglas y principios y buscar un equilibrio entre la certeza que procuran las reglas y la flexibilidad que requiere el manejo inteligente del material jurídico, que no es posible llevar a cabo sin los principios. Una de las dimensiones prácticas donde adquiere mayor relevancia la tensión entre el principio de legalidad y los principios constitucionales es en la aplicación de las restricciones a los derechos humanos. Estas normalmente se encuentran contenidas en leyes en sentido formal, es decir, en disposiciones generales expedidas por un órgano legislativo y promulgadas por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, no basta que los límites o restricciones a los derechos humanos estén previstas en las leyes para dotarlas de legitimidad. La positividad, o si prefieren, la mera vigencia, es condición necesaria, pero no suficiente. Para considerar legítima la restricción de un derecho humano, es menester adicionalmente que los límites desarrollados por el Poder Legislativo superen el test de proporcionalidad. En la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, así como en la doctrina más autorizada, el test de proporcionalidad ha sido utilizado como una herramienta que permite analizar la legitimidad de una restricción ius fundamental mediante la aplicación gradual de distintos tamices de validez. Estos analizan, en primer lugar, la legitimidad de la finalidad perseguida por la restricción en estudio. Ello nos permite excluir de inicio aquellas restricciones que no sean compatibles con el andamiaje normativo y axiológico de nuestra Constitución. Si se demuestra que el propósito de la restricción es compatible con los valores constitucionales, entonces se exige que la norma restrictiva diseñada por el legislador permita alcanzar la finalidad para la que fue diseñada. De nueva cuenta, si este requisito es acreditado, debe entonces analizarse si existen medios menos restrictivos que permitan que esa finalidad sea alcanzada. Finalmente, debe estudiarse si la optimización de la finalidad que persigue la medida justifica la restricción al derecho humano en cuestión. En este orden de ideas, el test de proporcionalidad nos permite identificar si existe o no una afectación a un derecho humano, pues únicamente cuando éstas se acrediten puede el operador jurídico desconocer la importancia del principio de legalidad del Estado constitucional de derecho. En efecto, en aras de maximizar la autoaplicabilidad de la Constitución, no podemos desconocer el carácter autoritativo del derecho, pues un operador jurídico solo puede inaplicar una ley, es decir, ejercer el control difuso de convencionalidad o de constitucionalidad, cuando haya agotado las opciones interpretativas exigidas por la presunción de constitucionalidad de las leyes y, en última instancia, por el principio de separación de poderes. Así, antes de inaplicar una ley, los operadores jurídicos deben intentar armonizar la norma restrictiva con el entramado normativo de la Constitución. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha observado que, en primer lugar, debe interpretarse la restricción a la luz de los valores reconocidos por la Carta Magna y buscar la protección más amplia y favorable hacia la persona. Empero, cuando la norma en estudio admita varias interpretaciones, partiendo de la presunción de constitucionalidad, deberá preferirse aquella que la haga acorde a los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano. Únicamente cuando estas opciones no puedan ser alcanzadas, el operador jurídico podrá inaplicar la ley, pero esa inaplicación habrá sido respetuosa con el principio de separación de poderes, con el principio de deferencia al legislador y, en última instancia, habrá obedecido a la acreditación de una afectación a la esfera jurídica de la persona humana y no a una mera disidencia ideológica del operador jurídico con la norma, cuya constitucionalidad haya sido puesto en duda. Muchas gracias.
Muchas gracias a la doctora Namiko. Ella nos regala un recuento histórico de los orígenes del principio de legalidad como estricta legalidad anclado en el liberalismo clásico y en su progresión hacia el Estado constitucional de derecho. Y destaca una frase que ella dice: el principio de legalidad opera en armonía con los principios de derechos humanos. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora la ponencia del doctor Ricardo Sepúlveda y les leo brevemente una semblanza curricular. El doctor Sepúlveda es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Panamericana. Cursó sus estudios de licenciatura en la Escuela Libre de Derecho y actualmente es profesor de Teoría Política Constitucional en dicha escuela. Cuenta con una especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Nottingham en Inglaterra y ha sido conferencista invitado en la Universidad de London School for Economics y en el Instituto Max Planck de Alemania. Ha sido director fundador del Centro Jurídico para los Derechos Humanos y consultor internacional de la OEA y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional y Derechos Humanos del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. En abril de 2010 fue nombrado por el Senado de la República como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Actualmente, el doctor Sepúlveda es director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y secretario técnico de la Comisión Política Gubernamental en materia de derechos humanos. Doctor Sepúlveda, le dejo en uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias. Pues saludo a todas y a todos que nos acompañan en esta mañana, segundo día de este congreso, a nuestros panelistas en esta mesa que nos enfrenta a una discusión muy importante, cada quien desde su perspectiva, pero quiero resaltar la presencia aquí del maestro Fauzi Handam por su amplia trayectoria, no solo como abogado, catedrático, sino también como legislador y maestro de muchos de nosotros. Quisiera yo comenzar por centrar el tema amplio en mi participación, es decir, en qué aspecto específico quisiera yo referir esta relación entre el principio de legalidad y los principios de derechos humanos. Ya Namiko nos hizo un recuento muy preciso, a la vez de amplio, sobre el origen y el valor que ha tenido el principio de legalidad, y eso creo que no podemos ponerlo en duda en ningún momento. Y cualquier valoración que hagamos tiene que hacerse sobre la importancia de mantener vigente un principio que ha sido base para el Estado de Derecho. No solo por el control al poder que significa, sino por la seguridad jurídica que también representa para todas las personas. Sin embargo, también es cierto que en el ámbito especialmente del derecho público, del derecho constitucional, hay una evolución, y esa evolución que también ella refirió, pues nos lleva a plantearlos si conforme a los nuevos principios constitucionales de derechos humanos que tenemos en nuestra Constitución, este principio de legalidad debe reinterpretarse, y si debe de reinterpretarse, ¿cómo debe de reinterpretarse? Pero dentro de todos los principios que contempla nuestra Constitución, yo quiero referirme a uno, porque el tiempo es corto, entre otras cosas, y también porque creo que hay que ir haciendo cada vez análisis más precisos. Yo me quiero referir a uno de ellos, que es el principio pro persona. ¿Qué relación hay, pues, entre el principio de legalidad y el principio pro persona? Y si esa relación implica algún tipo de reinterpretación respecto al primero de ellos, es decir, el principio de legalidad. Quisiera comenzar por adoptar para esta reflexión un concepto ya evolucionado también del principio de legalidad, y no solo como un principio
de estricta y formal aplicación de la ley, sino como lo plantean algunos autores como Ricardo Guastini, una conformidad de la actuación de la autoridad con la ley, entendiendo por conformidad algo más amplio, que como su nombre lo dice es hacerse a la forma de, y por lo tanto las autoridades no solo deben de sujetarse a los aspectos formales, sino al contenido sustancial de la norma, de la ley, y eso es lo que, repito, este autor, Ricardo Guastini, trata de reflejar cuando habla de la conformidad como significado del principio de legalidad. Y esto, pues, es también una evolución muy clara que hay que tomar en cuenta cuando queremos hacer esta reflexión. Hoy ya estamos en una etapa donde hemos pasado, como decía ayer el profesor Vigo, de un legalismo a un constitucionalismo, y eso nos obliga a tener presente para esta reflexión un concepto, digamos, avanzado de principio de legalidad. En cuanto al principio pro persona, que también tiene sus vericuetos, sus intríngulis, ¿verdad?, de cómo entenderlo y cómo clasificarlo, pues yo quiero partir de un concepto bastante, que dentro de los que he leído, que por cierto, yo no sé si ustedes han tenido contacto con lo que es el curso en línea que tiene la Oficina del Alto Comisionado con la Suprema Corte y otras instituciones sobre la reforma de derechos humanos. Yo acudí hoy y ayer, que repasaba lo del principio pro persona, a ese curso, y lo recomiendo ampliamente, pero voy a utilizar más bien el concepto muy preciso que da Sergio García Ramírez y Julieta Morales en su texto sobre la reforma, que fue el primero que se publicó, y se refieren al principio pro persona como un criterio de interpretación expansivo, aplicable a las normas de derechos humanos, y que tiene dos posibles maneras de aplicación: como una directriz de preferencia interpretativa y como una directriz de preferencia de normas. Quien aplica un principio por persona puede enfrentarse a la disyuntiva, o no disyuntiva, sino a la multiplicidad de opciones de interpretación, donde una es la que más favorece a la persona dentro de todas, o bien a una posible alternativa de aplicación de normas y que lo obliga a preferir entre dos normas una. Esto también nos obliga, cuando estamos haciendo este análisis, a hacernos otra pregunta, y es: ¿qué debemos entender por una norma de derechos humanos? Porque el mandato constitucional habla precisamente de que en la interpretación de las normas de derechos humanos debe seguirse tal y cual principio, entre otros el pro persona. ¿Qué es una norma de derechos humanos? Es una primera pregunta, o no primera, una básica pregunta. Y ante eso nos encontramos con que los derechos humanos, efectivamente, como lo mandata la Constitución, se establecen, se consagran en la Constitución o en los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, en un primer momento podríamos entender que las normas de derechos humanos están recogidas en estos dos tipos de ordenamiento. Sin embargo, lo que también percibimos y podemos apreciar constantemente es que no su consagración o establecimiento, sino su regulación puede estar fuera de la Constitución o de los tratados, y no solo en una ley formal. En una ley formal puede estar su limitación, pero su regulación puede estar incluso en normas de carácter administrativo. Pongo un ejemplo. Si la Constitución señala, por ejemplo, que la discriminación está prohibida en cualquiera de sus causas, por ejemplo, por raza o por preferencias, y luego resulta que un reglamento de pasaportes, ¿no?, discrimina en el procedimiento o incluso en el otorgamiento de los pasaportes, pues esa norma es una norma que regula derechos humanos, aunque no sea ni constitucional, ni tratado internacional, ni siquiera ley formal.
Entonces, en ese sentido, creo que es preciso ampliar el concepto de norma de derechos humanos a no estrictamente la Constitución y los tratados o leyes formales, sino a cualquier otra disposición jurídica que pueda estar regulando los derechos humanos. Conforme a estas premisas, las normas, ¿qué entendemos por principio de legalidad? ¿Qué entendemos por principio por persona? ¿Y qué entendemos por normas de derechos humanos? Mi tesis o mi postura en este panel es que, tratándose de normas de derechos humanos, el principio de legalidad debe de ser reinterpretado. Ahora bien, déjeme hacer una afirmación que está implícita en lo que acabo de decir. Y es que, si bien el principio de legalidad debe ser reinterpretado, esto supone que el principio de legalidad es plenamente vigente y se aplica con toda contundencia, y que no entra en duda su posible aplicación o ni siquiera sus posibles excepciones. Y además, esto quizá se puede ampliar, es para otra mesa, pero habría que decirlo, no solo respecto al principio de legalidad, sino respecto a todos los otros principios constitucionales, el de división de órganos de poder, el principio de división de competencias entre autoridades federales y locales, etcétera. ¿Qué significa entonces? Y este es el punto quizá conclusivo de mi participación, o central, pero finalmente también conclusivo. ¿Qué significa esta reinterpretación del principio de legalidad? Significa, lo voy a poner en estos términos, que en la interpretación de las normas de derechos humanos, el principio pro persona debe considerarse como el principio interpretativo rector, inclusive respecto al propio principio de legalidad, cuando este principio de legalidad se pudiera entender como una interpretación literal o como una interpretación de exacta aplicación de la ley. Y ahí es donde posiblemente sí pueda haber una reinterpretación. A veces no estoy seguro si se trata de una reinterpretación en lo que significa el principio de legalidad o en lo que hemos entendido que significa el principio de legalidad, porque quizá no es tanto su naturaleza misma, sino el alcance que le hemos dado al principio de legalidad, entre otros ámbitos en nuestra interpretación constitucional. Esto, pues evidentemente tiene todo un ámbito de aplicación en cada uno de los poderes, porque el principio de legalidad obliga a todas las autoridades. Pero en este momento quisiera hacer yo una referencia más a la autoridad administrativa, porque pues la autoridad administrativa es la que más actúa por número y por facultades. Y por lo tanto, pues hay una preocupación, podríamos decirlo, y además lo digo, en el ámbito de la Secretaría de Gobernación, donde estamos preocupados por que estos principios se apliquen, pues nos preocupa grandemente cómo debe de reinterpretarse el principio de legalidad. Y mis conclusiones al respecto, voy a hacer unas conclusiones y luego citar un ejemplo, son que genera esta reinterpretación, sin duda, esta tesis que estoy manteniendo, mayores complejidades, ¿no? Porque es más fácil optar por el no que por el sí. Es más fácil una aplicación estricta de la ley que una aplicación pro persona. Cuando la aplicación pro persona me obliga a buscar distintas alternativas, ya estoy generando en sí mismo una complicación. Segundo, que no es solamente una técnica interpretativa, sino una obligación para todas las autoridades públicas. Y por lo tanto creo que, y en esto voy a referir el ejemplo, que no solamente se trata de una capacitación sobre cómo interpretar pro persona en el ámbito administrativo, sino que obliga, entre otras cosas, a que dentro del elenco de responsabilidades administrativas que tienen los servidores públicos,
debe quedar perfectamente identificada, ubicada, la obligación de interpretar pro persona. ¿Cuál es el ejemplo que quería yo comentarles? Es un ejemplo que creo que ha sido muy paradigmático en el derecho administrativo mexicano y fue la situación que se presentó ante derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social cuando, una vez que se modificó el Código Civil para autorizar, legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal, acudían cónyuges, así, pues eran cónyuges porque estaban casados, del mismo sexo, ante el instituto pidiendo las prestaciones de cualquier cónyuge. Y sin embargo, estas se negaban. Evidentemente, se trataba de una interpretación de una norma de derechos humanos. Y en esa interpretación, las autoridades del instituto optaban, ante dos opciones, que era el sí o el no, optaban por el no. Pero lo interesante aquí era por qué optaban por el no. Y optaban por el no, entre otras cuestiones, porque era más fácil optar por el no, pero también porque había una práctica hacia una interpretación literal, y había también un temor hacia, por eso hablo de la responsabilidad, un temor hacia hacer una interpretación nueva, por llamarlo de una manera desconocida, que es la interpretación por persona. Esto se resolvió finalmente cuando el director del Instituto Mexicano del Seguro Social hizo una interpretación por persona e indicó a todos los servidores públicos del instituto que otorgaran esas prestaciones. Pero como ven ustedes, aquí hay en juego una cuestión cultural, una manera de hacer interpretación en normas de derechos humanos y también un temor respecto a responsabilidades administrativas. Creo que esto nos genera todo un panorama respecto a las soluciones que debemos de tomar. Por eso, entre otras cosas, y con esto concluyo mi intervención, simplemente les cuento que una de las decisiones que tomamos ante situaciones similares como esta fue hablar con todos los contralores de la Administración Pública Federal y decirles, oigan, existe el principio pro persona, para que cuando ellos vigilaran las actuaciones de las autoridades administrativas también lo tomaran en cuenta. Pero aunque es una norma constitucional, no estaba, así me respondieron los contralores, dentro del elenco de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Hasta ahí dejo mi participación, que espero contribuya al análisis de esta mesa. Y buenos días. Muchas gracias. Perdón al doctor Sepúlveda, que ha centrado su intervención en preguntarse y contestar afirmativamente si el principio de legalidad debe ser reinterpretado a la luz de los nuevos principios constitucionales, haciendo este cruce con el principio pro persona. Vamos a escuchar ahora al licenciado Fauzi Hamdan Ahmad, de quien voy a leer una breve semblanza curricular. Él nació en la Ciudad de México y realizó estudios profesionales en la Escuela Libre de Derecho, recibiéndose con mención especial en el año de 1969. Fue rector de la Escuela Libre de Derecho entre el 2010, o en el periodo de 2010 a 2014, institución en la que ha sido profesor de la Cátedra de Derecho Administrativo de manera ininterrumpida desde 1972. Asimismo, es profesor de una especialización de Derecho Constitucional y Administrativo en el área de la maestría de la Universidad Panamericana en Guadalajara y socio fundador del despacho Abogados Hamdan, Manzanero y Asociados S.C. Además de una vasta actividad académica como ponente y estudiando algunas especialidades, ha publicado, entre otros libros, los titulados Ensayos Jurídicos de Derecho Constitucional y Administrativo, Poligrafía de temas políticos, económicos y sociales, Derecho concursal mexicano y Derecho administrativo. Es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, académico de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Ha sido legislador en varias ocasiones, diputado federal en 2 legislaturas, asambleísta en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y senador de la República. Licenciado Fauzi Hamdan, le dejo el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos, señoras, señores, y yo me imagino que la mayoría
abogados y abogadas. Muchas gracias. Me distingue mucho el doctor Sepúlveda en haberme invitado a esta ponencia en el tema que desde casi que empecé a dar clases me convulsionó enormemente. Todavía no se hablaba de eso. Y me voy a referir al tema específico que versará mi ponencia de manera muy breve, muy precisa, que es la administración pública frente a una ley inconstitucional, siguiendo más o menos la tónica que mencionaba el doctor Sepúlveda. Y me voy a referir a la primera persona que fue ministro de la Corte, el gran administrativista Gabino Fraga, en 1942, donde presentó una ponencia en un proyecto en esa fecha, y que en la sala administrativa de la entonces, como estaba configurada la Corte, de 4 salas, la última, la sala administrativa, estaba presente también como ministro de la Corte, nada más ni nada menos, otro egregio jurista, don Felipe Tena Ramírez. 2 pilares del derecho, 2 columnas vertebrales del derecho. En ese entonces la Corte, los años 40, 50, 60 y un poquito casi los 70, fueron los años de oro de la Corte. Ninguna otra. Los que llegaban a ministros eran verdaderos y auténticos juristas, no hay duda, ¿eh? Entonces, como comprenderán, pues esta tesis, desde los primeros años en que empecé a dar clase de Derecho Administrativo, me convulsionó, y en mis cátedras siempre hacía alusión a este tema. Perdón esta introducción, porque si no, no van a entender y por qué empiezo a hablar de algo que ni siquiera me está explicando, ¿no? Muy bien. La tesis que inspira la ponencia del entonces ministro Gabino Fraga en 1942 no tuvo más que un valor doctrinario hasta la reforma constitucional de derechos humanos del 2011, que, como saben, en su segundo párrafo, en su artículo, del artículo primero, señala de manera explícita y vehemente que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, proteger, garantizar los derechos humanos. Yo todavía, y le voy a seguir hablando así, los derechos fundamentales previstos en la Constitución, llamados ahora humanos. Y nada más como un agregado de cultura histórica. Por primera vez se habló en la ONU de los derechos humanos en 1990. ¿Por qué? Porque para ya no entrar en las condiciones de género, decir los derechos del hombre y de la mujer, de la niña, del niño, del adolescente, etcétera. Entonces, el género próximo de ser humano, de hombre y mujer, ¿cuál es? Ser humano. Así de simple. Que ahora se ha exacerbado en un contenido axiológico, incluso moral, de conmiseración, de
de dar a los demás, incluso lo que uno mismo no tiene, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Perdón, otra pausa. Y también, por otra parte, todo el mundo habla de los derechos humanos, pero nadie habla de los deberes humanos. Bien. Con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. De acuerdo con el licenciado Rafael Matos Escobedo en su libro titulado La crisis política y jurídica del federalismo, editado en 1944, no existe la certeza de que haya sido sometida a la segunda sala administrativa conforme a la integración de la entonces Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya especial integración en 4 salas que funcionaban verdaderamente separada y autónomamente, salvo aquellos casos muy excepcionales de competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, es posible que el doctor Fraga ya no formara parte de la discusión de su ponencia por renuncia aceptada de su cargo a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En realidad, todavía hoy en día, y me he tratado de penetrar en la historia de la Corte, en los debates de ese año, no he encontrado que se haya sometido esta ponencia a la segunda sala. Este autor, editado su libro única vez en 1944, ya desde entonces tenía la duda si el ministro Fraga verdaderamente presentó esta ponencia a la que me voy a referir. Igualmente, la interpretación del último párrafo del artículo 133 de la Constitución, relativa a que los jueces de cada estado se arreglarán a la Constitución, a las leyes federales y tratados que estén acorde con ella, a pesar de lo que las disposiciones en contrario pueda haber en las constituciones y leyes de los estados. Prácticamente, por una interpretación rigurosísima de la Corte, es así, de esos años, y reiterada, los jueces no pueden dejar de aplicar su ley local, so pena incluso de incurrir en responsabilidad. Excepto, y eso porque don Antonio Carrillo Flores, ¿cómo se llama? Martínez Valls, don Antonio Martínez Valls, sugirieron que cuando la ley local fuera notoriamente inconstitucional, dejaran de aplicarla. Y don Antonio Carrillo Flores puso un ejemplo extraordinario. Él nunca llegó a ser ministro de la Corte, que fue su último cargo que no alcanzó. Vamos a poner que el Código Penal Federal impusiera como pena azotes, unos 50,000 millones de azotes. Yo estoy exagerando. Es tan obvia la violación a la Constitución, como carajos el juez local va a aplicarla, ¿verdad? Y todavía agregó más don Antonio Carrillo Flores. Dice, da pena que solamente en esos casos los jueces locales no la apliquen, porque el criterio de la Corte, de la Suprema Corte, es que implícitamente los jueces locales
no están preparados para entrar en sutilezas. O sea, no son jueces que tengan la capacidad para entrar en sutilezas, para ver cuándo su ley local es, sin hacer una valoración de la ley, sino simplemente dejarla aplicar, sin declararla inconstitucional, porque eso le corresponde exclusivamente a la Corte. Simplemente no aplicarla y aplicar los principios generales del derecho, que es fuente desde la Constitución de 17, lo dice expresamente, y uno de los principios generales del derecho son los derechos fundamentales. Así de simple. Y en efecto, contra el principio de legalidad de las leyes, como siempre los que desarrollan estos principios, que hay libros sobre los principios generales del derecho, que dicen una de las formas de expresión del derecho, una, es la ley, pero no se agota, es una, simplemente una, pero no más. Y la misma Constitución señala como fuente primaria expresamente en el 16 constitucional los principios generales del derecho. Y no nada más de esta Constitución, la desde el 57. ¿Está claro? Bien. Relativa a que los jueces de cada estado se arreglarán la Constitución, a las leyes y tratados, etc. Prácticamente no la ejercieron. No obstante, fíjense que la Suprema Corte de Justicia de esa nación en 1935 adoptó de alguna manera la ponencia del ministro Fraga, que voy a hacer mención, en aisladas ocasiones, considerando, como parece justo considerarlo, y aquí extendiéndolo nada más ni nada menos que a los funcionarios públicos, a las autoridades administrativas que no están obligadas a proceder mecánicamente cuando adviertan que sus leyes locales son notoriamente inconstitucionales. En 1935, no existiendo en nuestro régimen constitucional un órgano dedicado a revisar oficiosa y permanentemente el aspecto constitucional de las leyes, como sí acontece en el Consejo de Estado francés. El Consejo de Estado francés, como tribunal constitucional, cuando la Asamblea Nacional tiene dudas, invariablemente antes de aprobarla, se la manda al Consejo de Estado francés y en 30 días le resuelve, fíjate que no, o le dice una interpretación conforme a la Constitución. ¿Me explico? Y se lo dice al Parlamento, al Congreso, bueno, a la Asamblea Nacional, que está integrado por senadores y también por diputados. Eso ningún país lo tiene. Entonces se evita el Consejo de Estado francés, Francia, muchos temas de constitución. Ya de antemano la Asamblea, que normalmente, como todo Congreso, como todo legislador, cuando presenta una iniciativa o cuando se discute una ley y los dictámenes, lo primero que se analiza es si esa ley está acorde o no con la Constitución. Eso lo hacen todos los congresos y nuestro Congreso no es la excepción, ¿eh? Es más, en los dictámenes de las leyes, fundamentalmente que no se publican, se hace alusión a esta circunstancia. Pero allá, todavía allá, en Francia, es más su
su prurito de respeto a la supremacía constitucional, que ante la duda, dímelo, Consejo de Estado francés, dímelo. Y ya, entonces, o lo aclaro, o lo... Atención, porque normalmente una ley trae varias instituciones, no con la forma, la técnica que nosotros usamos, la técnica legislativa. Es muy distinta a la técnica legislativa de ellos. Ellos regulan una institución en forma general, sencilla, absolutamente. Nosotros no. Nosotros tenemos una legislativitis terrible, mamotretos de leyes, auténticamente. Bien. Cuya relevancia es significativa porque aunque el nuevo segundo párrafo del artículo primero claramente estatuye que todas las autoridades del país deberán salvaguardar y proteger los derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la actual, deja entrever de manera implícita que solo las autoridades judiciales pueden ejercer lo que se llama hoy el control difuso, que es más confuso que la carabina de Ambrosio. Ellos en contraposición, como decía mi queridísima doctora, en contraposición de la concentración de la litis concentrada, ¿verdad?, excluyendo a las autoridades administrativas. Sus tesis no lo dicen, pero dice, nada más es casi, nosotros somos los únicos, los supremos hacedores y dice del derecho. Las autoridades administrativas son unas carambolas, nada más. ¿Está claro? Bien. Transcribo o parafraseo lo más destacado del considerando tercero el proyecto del ministro Fraga. Ya me dijeron que me quedan 5 minutos y todavía me hubieran faltado más. Y voy a destacar básicamente el asunto, cómo le llegó a la Corte y al ministro Fraga. La sala del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, que en esa época, en 1942, se consideraba que formaba parte del Ejecutivo. Y por cierto, los abogados en esa época se fueron a amparos, como se violenta el 49 constitucional. ¿Cómo que es un órgano autónomo? La función jurisdiccional, no puede ser que el Ejecutivo realice 2 funciones esenciales del Estado, administrativo, ejecutivo, aplicar y además jurisdiccional, compadre. Finalmente la Corte, pero hasta 1945, declaró que era inconstitucional el tribunal que fue creado en 1936. Por eso, y porque el artículo primero decía, dictará sus sentencias, fíjense, en nombre del Ejecutivo Federal. Bueno, hoy en día, todavía uno que otro magistrado del actualmente ya modificado Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuando van al Senado para que su ratificación, a la primera pregunta, y a mí me tocó varios, despachármelos, ¿de qué naturaleza es el tribunal? ¿De qué naturaleza es el tribunal? Sí, está, bueno, está dentro del Ejecutivo. Suficiente, compañero. Vámonos. No ratification. Auténticamente. Fíjense nomás la ignorancia supina. Pues en ese entonces, imagínense. Entonces, en ese entonces se consideraba parte
el Ejecutivo, todavía no había la Corte declarado que era inconstitucional la existencia del tribunal. Negó a estudiar los problemas de inconstitucionalidad del entonces artículo 182 de la Ley de Aduanas que le fueron propuestos en la demanda de nulidad, fundándose que de acuerdo con la jurisprudencia establecida por el Pleno del Tribunal Fiscal, son incompetentes las salas para decidir acerca de la constitucionalidad de leyes. Y luego aduce algunos argumentos, el 124, pero el más importante. Dice, y como el Tribunal Fiscal corresponde a esta última categoría, como parte del Ejecutivo, y como los artículos de entonces 103 y 107 de la Constitución Federal atribuyen a los tribunales judiciales de la Federación la resolución de controversias suscitadas por resoluciones que se estiman contrarias a la Constitución y establecen la forma procesal para estudiar la constitucionalidad de una ley, pretender que el Tribunal Fiscal tuviera la facultad de declarar por sí y ante sí, sin audiencia de órgano legislativo, la constitucionalidad de una ley, sería desconocer la estructura y el sistema de organización de las funciones primarias del Estado, acorde con el 103 y 107, fracción novena de la Constitución, etcétera, etcétera. Ni la supremacía jerárquica de la Constitución Federal respecto de las leyes, ni las obligaciones que establecen los artículos 87, 128 y 133 de la Constitución, sigue diciendo el tribunal, su sentencia, que corresponden a la protesta del presidente de guardar y salvaguardar la Constitución, y el 128 de los demás servidores públicos, y el resto y el principio de supremacía constitucional, el 136, puede ser fundamento bastante para que el Tribunal Fiscal se considere competente para examinar la constitucionalidad de tal. Ante tales argumentos, el ministro Fraga señala que es necesario hacer un cuidadoso estudio de cada uno de ellos para ver si efectivamente conducen a la conclusión anotada, pues es en esta primera ocasión, decía el gran maestro, que se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el problema en una forma tan directa y tan completa, teniendo de interlocutor en esa sala que eran de 5 miembros, nada más ni nada menos a otro gran egregio jurista, el gran constitucionalista, don Felipe Tena Ramírez. Que el debate en realidad, si se dio y si todavía no renunciaba, únicamente hubiera sido, o fue, no lo sé, entre ellos dos. Pues ¿quiénes más que ellos eran los papuchos del derecho? Pero ¿quién más, carajo? Pero no sé, me la quiero imaginar, esa esgrima de argumentos profundos, sólidos, con esa sapiencia. Ha de haber sido, me la estoy imaginando nada más, y con esa, don Felipe, un poeta del derecho, y Gabino Fraga no cantaba malas rancheras. Bien, debe principiarse por afirmar que dado el carácter de ley fundamental suprema, no me voy a tardar más que 3 minutos más. Todas las actividades de las autoridades que ella establece necesitan conformarse estrictamente a sus prevenciones, es decir, a la Constitución, tal como lo prescribe el 41 constitucional, primera parte, que todavía sigue vigente, exactamente igual. Y aún a falta de no por eso deja de existir esa necesidad, porque no se trata de una facultad en el sentido técnico de la expresión, que un poder tenga dentro de su competencia
y que por eso mismo excluye a los demás poderes, sino de una obligación, de un deber que debe cumplirse al ejercitarse cada una de las atribuciones que a todas y cada una de las autoridades confiere la Constitución a los órganos primarios, siendo en consecuencia la ley fundamental que estatuye el régimen jurídico primario de la actividad de los órganos constitucionales, resulta evidente que por su propia actuación cada uno de los órganos primarios, legislativo, ejecutivo y judicial, debe afrontar, fíjense qué finura, y decidir en primerísimo lugar las cuestiones de interpretación de los textos legales de la Constitución que interesan al ejercicio de las funciones de cada uno de los órganos primarios. Es decir, que el legislativo y el ejecutivo, al ejercer su función, el primero, creador del orden jurídico, formal y materialmente hablando, pues tiene que analizar la Constitución. ¿A poco así se queda enredado? Ya les dije que no es así. Y el Ejecutivo, con mayor razón, al protestar, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que estén conformes a ella. Y consecuentemente, llega, y me voy a chupar, la tengo, se la acabo de dar la ponencia, donde vienen las exposiciones, las razones fundamentales de la ponencia del doctor Fraga, para llegar a la conclusión, y nada más voy a mencionarla, ni 1 minuto y medio me tardo. Chinga. Resulta evidente que el Poder Ejecutivo no puede ni debe derogar las leyes sin ni declarar su inconstitucionalidad. Eso es obvio. Es obvio de todas obviedades. Es igualmente evidente que el Poder Ejecutivo está obligado a ejecutar y cumplir las leyes. Es obvio. Sin embargo, también el Poder Ejecutivo tiene la facultad y la obligación ineludible como órgano primario constitucional de examinar la validez de las normas legales frente a la Constitución, independientemente que haya o no ejercido en su momento observaciones, o sea, el veto a dicha ley, pues es obvio que si las leyes del Congreso son obligatorias y tienen un extendido ámbito de validez, las normas de la Constitución son de jerarquía superior, máxime tratándose de la salvaguarda y protección de los derechos fundamentales hoy denominadas humanos. Por ello, el Poder Ejecutivo puede y debe examinar la validez de la ley a la luz de la Constitución, dejándola de aplicar, no declarándola, eso es exclusivo de la Corte, dejando de aplicarla hasta un lado, pendeja. Perdón la expresión, pero es una manera muy clara de decir, interpretarlo para que entiendan. Cuando se advierta que la misma restringe, limita o viola algún derecho humano, humanities, sin perjuicio, desde luego, de presentar la iniciativa correspondiente con el carácter de preferente ante el Congreso de la Unión, porque como ustedes saben, de acuerdo con la Constitución, al inicio de cada periodo ordinario, las reformas de Estado que se hicieron, el Ejecutivo tiene derecho a 5 iniciativas preferentes. Presentarla para que se derogue o se modifique, etcétera. Desde luego, el tomar la decisión de no aplicar una ley implica un juicio de valor y de discernimiento prudencial y la existencia de motivos fundados para considerar cuestionada su constitucionalidad. Y para eso no puede cualquier autoridad administrativa hacer eso, pues sería un desorden. Imagínense, ¿no? Un secretario o un subsecretario. No, pues yo siento que es inconstitucional. Y yo, como me encanta la misma y tengo el deber de, pues
se lo pintan una responsabilidad administrativa al güey. Entonces, lo que yo estoy sugiriendo, y lo comenté ampliamente con mi querido doctor Sepúlveda, que para ejercer el control indirecto, y perdonen, fíjese, no uso el difuso, porque de verdad el término me parece de lo más confuso. El control indirecto, ante una ley inconstitucional, el Ejecutivo Federal es menester expedir una ley en la que, en mi opinión, se le diera la facultad de ejercer dicho control indirecto ante una ley inconstitucional a la Secretaría de Gobernación, que entre sus funciones tiene encomendada la protección y defensa de los derechos humanos, expresamente el artículo 27, fracción 11ª de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual podría ejercer con la previa opinión del consejero jurídico del Ejecutivo Federal. Se concentra. ¿Está claro? Esa es, en síntesis, para hacer efectiva la supremacía constitucional de los derechos humanos. Muchas gracias y perdonen. Le va a dar más trabajo a Ricardo ahora. Muchas gracias al maestro Hamdan, sobre todo por traernos a colación esta joya jurídica del maestro Gabino Fraga. Vamos a escuchar ahora al maestro Rodrigo Espeleta, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y cursa actualmente el doctorado en la misma institución. Es académico y profesor de asignatura de las materias de Teoría Constitucional y Derecho Constitucional Mexicano en la Universidad Panamericana. En su experiencia profesional se ha desempeñado en la Secretaría de Gobernación como asesor del titular de la Unidad de Estudios Legislativos, como director de atención a casos y director general adjunto de investigación a casos de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. En la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, como asesor de la Oficina del Consejero Jurídico, como consultor jurídico y como director general de análisis y seguimiento legislativo. Actualmente el maestro Espeleta se desempeña como consejero adjunto de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y secretario técnico de la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno Federal. Le dejo el uso de la palabra. Gracias, doctor. Muy buenos días. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Me la pusieron ya muy difícil, evidentemente. Pero empezaría por una idea principal y que coincido, entiendo, con todos los panelistas. Y lo pongo así: no podemos vivir sin principio de legalidad. Es decir, no podemos, creo yo, plantearnos que los principios de derechos humanos desplacen al principio de legalidad, porque incluso yo creo que la legalidad constituye en sí mismo una herramienta o incluso un principio de derechos humanos. Entonces no podemos abandonarlo, no podemos pensar que se desplaza, al contrario, tenemos que reinterpretarlo o reconceptualizarlo como se reconceptualizó en su momento el concepto de soberanía. Nunca se abandonó el concepto de soberanía, pero se modernizó, incluso el concepto de supremacía constitucional. Se puso en entredicho, pero se ha reconceptualizado. Es lo que tenemos que hacer con el principio de legalidad, lo tenemos que reconceptualizar y armonizar con los principios que rigen a los derechos humanos, que están establecidos en el artículo 1 de la Constitución. Y quiero referirme también de forma muy precisa. Yo tenía algunas preocupaciones con este tema del control administrativo de convencionalidad, ahora tengo más. En media hora me llené de más preocupaciones, pero preocupaciones en sentido positivo. Lo que quiero poner sobre la mesa es los retos que implica que la administración pública lleve a cabo un control de convencionalidad con la finalidad de que tengamos claro lo que tenemos que hacer. No quiero referirme y no tengo la intención de decir que no lo podemos hacer. Como decía el doctor Sepúlveda, la salida fácil es el no, pero creo que es una salida inexistente o falsa. Y les voy a decir por qué. Efectivamente, a partir de la reforma de 2011, ustedes ya lo saben, la Corte ha estado estableciendo mecanismos y criterios de interpretación. En concreto, ha dicho que el control de convencionalidad lo realizan desde luego los jueces, y por ahí en alguna tesis perdida, como menciona el maestro Hamdan, hay una afirmación específica en la que dice que la autoridad administrativa no puede realizar control de constitucionalidad, o sea, no puede inaplicar una ley.
Ese es el estado actual de las cosas. Pero es un estado actual de las cosas que no puede durar mucho tiempo, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya determinó en un caso en Uruguay, Hellman versus Uruguay, que la obligación de realizar control de convencionalidad y eventualmente inaplicar una norma no es solamente o exclusiva de las autoridades jurisdiccionales, sino que le corresponde a todas las autoridades del Estado. El ministro Fraga se adelantó algunas décadas a la Corte Interamericana, pero esta ahora en 2003 ha determinado que es obligación de todas las autoridades. ¿No nos vincula esa sentencia? No, porque el Estado mexicano no es parte, es orientativa, orientadora en términos de lo que ha determinado la propia Corte, pero créanme que pronto nos va a alcanzar. Bien sea porque el Estado mexicano tenga un asunto en la Corte y en la sentencia que emite la Corte Interamericana establezca este mismo principio, o bien porque demos ahí algún viraje en los alcances de la interpretación que hace la Corte en los asuntos que conoce. Entonces, estamos frente a un reto de dimensiones bastante importantes. ¿Cuál es el reto o cuáles son las complicaciones de que la administración pública realice control de convencionalidad? Como decía el doctor Sepúlveda también, es en la administración pública donde el principio de legalidad tiene mayor vigencia. ¿Por qué? Pues porque es el ejecutor de las leyes. Desde luego el Poder Legislativo está sujeto al principio de legalidad, pero se reduce en su mayoría a que cumpla con la parte formal del procedimiento legislativo y en su caso que respete los preceptos constitucionales cuando emite una ley. Digamos que hay un poco más de control o de posibilidades de que el principio de legalidad conviva con la función legislativa. En cambio, en la función ejecutiva, la autoridad tiene que actuar de conforme a la ley con una simple finalidad, generar certeza jurídica. Por simple que parezca o tal vez un poco decimonónico el comentario, sigue teniendo vigencia. El hecho de que el particular sepa que la autoridad tiene que actuar conforme a una norma que es general, abstracta, impersonal, permanente y que puede conocer, pues le genera cierta certidumbre jurídica. Entonces, ¿qué sucede o qué puede suceder con el control de convencionalidad administrativo? Sin duda se va a tener que hacer, sin duda va a suceder, nos vamos a tener que enfrentar a este planteamiento y lo vamos a tener que resolver. De acuerdo con la propia Corte Interamericana, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de inaplicar una norma, que es el caso extremo y es donde tendremos mucho más complicaciones, la autoridad tiene que hacer un control, una interpretación conforme. Es decir, tiene que intentar salvar la norma que está interpretando, buscando primero un control o una interpretación conforme lato sensu, es decir, armonizarla con el resto del ordenamiento jurídico, teniendo siempre presente el derecho humano a proteger. Y segundo, una interpretación conforme en sentido estricto, es decir, elegir aquella interpretación que permita que la norma conviva con la Constitución y en consecuencia con los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Esto es, que el servidor público que se topa ante una norma que parece ser inconstitucional puede realizar una interpretación para aplicarla en el sentido que más favorezca a la persona. Entonces, hasta ahí en principio no tenemos mayor problema. Voy a advertir un problema más adelante, pero ahí no hay mayor problema. Creo que el problema con el principio de legalidad, o sea, secundum legem versus pro persona, se da cuando el servidor público se ve obligado a inaplicar la norma. Es decir, no puede salvarla, por más que la interprete, si hace una interpretación constructiva, mutativa por adición o por supresión, como dice el doctor Sagüez, es decir, que el servidor público interpreta y agrega a la interpretación alguna consideración que salva la norma o la constitucional de la norma, o bien le suprime una parte de la norma para salvarla y aplicarla. Entonces, el principio de legalidad me parece que puede encontrar una modulación mucho más asequible. En cambio, cuando inaplica, nos metemos en un problema mucho más grave porque, como bien decía el maestro Handam, imagínense ustedes a 10 millones de servidores públicos, quítenle ahí que la mitad sean de la administración pública, no solo la federal, las locales, incluso las municipales, interpretando si aplican o inaplican una norma. Entonces, un día el de la ventanilla la aplica, el de la ventanilla B la inaplica, el de la ventanilla C la interpreta y el otro la inaplica. Entonces, se genera una tremenda incertidumbre jurídica para el ciudadano, incluso cuando la finalidad de inaplicar la norma es garantizarle la vigencia de sus derechos. Esto es probable que tenga que suceder. Lo que tenemos que plantearnos es cómo lo hacemos funcionar. Hay
antes de llegar a una eventual solución de cómo podemos instrumentar el control de convencionalidad administrativo, creo que hay pasos previos que nos podrían ayudar a temperar o a disminuir este aparente conflicto entre el principio de legalidad y el principio de pro persona, o los principios que regulan los derechos humanos o que caracterizan a los derechos humanos. Tal vez coincidan conmigo en que si las leyes estuvieran perfectamente bien armonizadas, las leyes secundarias y desde luego los reglamentos y demás normas, en una pirámide kelseniana se entienden muy bien, de inferior jerarquía. Si todas estuvieran perfectamente bien armonizadas con lo que establece la Constitución y los tratados internacionales, no habría problema con el principio de legalidad, porque no habría una norma que yo tendría que aplicar como servidor público que fuera inconstitucional. Está perfectamente bien armonizada por el legislador. Entonces, pero regresaríamos entonces al mito del legislador perfecto, que no existe un legislador perfecto. El legislador se equivoca como se equivoca cualquier servidor público. Y sobre todo, en este tema de derechos humanos, pues hay muchísimas interpretaciones. Hasta dónde una norma es inconstitucional o no, para eso tenemos que ir a la Corte que nos diga, no, pues efectivamente es inconstitucional o no, no es inconstitucional. Pero armonizar la ley serviría muchísimo, es decir, disminuiría, ¿no?, los casos en que el servidor público se vería frente a la disyuntiva de aplicar o inaplicar una norma. Y ustedes me pueden decir, ¿y qué han estado haciendo desde el 2011 para acá? Pues efectivamente ha habido un proceso de armonización, pero incluso normas que han sido armonizadas pues han sido eventualmente declaradas inconstitucionales, pues porque o están mal armonizadas o se les olvidó armonizar o interpretaron de otra forma, y pues eso no es armonizar, sino todo lo contrario. ¿Qué podemos hacer para perfeccionar o para abonar a una mayor o mejor armonización de las leyes y en consecuencia que no tengamos tantos problemas con el principio de legalidad en su aplicación en actos administrativos? Tal vez voy a decir una locura, pero yo pienso que sería de gran ayuda y aporte que hubiera un control previo de constitucionalidad de las leyes. ¿Qué logramos con eso? Que la ley que se expida, que pretende armonizarse con los derechos humanos, pues tenga un control previo antes de entrar en vigor del Poder Judicial, y que la Corte diga efectivamente tu ley está bien armonizada, o aquí traes problemas de constitucionalidad, modifícalos. El control previo, desde luego, merece incluso un seminario completo, porque implicaría tal vez cambios en la estructura del Poder Judicial, pensar en un tribunal más bien austriaco, un tribunal constitucional como tal, consolidarlo, en fin. Pero pienso que es un elemento que podría abonar a que disminuyamos este tema de la confrontación aparente entre el principio pro persona y el principio de legalidad. Pero insisto, es un paso intermedio y que no resuelve en absoluto el tema del control de convencionalidad administrativa. ¿Qué pasa con el control de convencionalidad administrativa? Ya advirtieron con mucha precisión el doctor Sepúlveda y el maestro Handam cuáles son los riesgos o las complicaciones que implica que la administración pública se ponga a hacer control. Más allá de que pudiera haber ahí eventualmente que hayan alegado que hay una invasión de competencias del Poder Judicial, creo que eso se resuelve muy fácil diciendo que se trata de una inaplicación de la norma, no de una declaratoria de inconvencionalidad o de inconstitucionalidad. Antes de llegar incluso al tema del acto administrativo en concreto, hay otra solución intermedia que también tiene que ver con actos materialmente legislativos, que son los reglamentos, otras normas administrativas que expide el Ejecutivo en el uso de sus atribuciones. Si tenemos entonces una ley bien armonizada y tenemos la facultad, o tiene la facultad y la obligación en ocasiones el Ejecutivo de reglamentar esas leyes, tendrá que cuidar también su proceso de reglamentación a efecto de que el reglamento esté perfectamente bien armonizado con la ley y no se le vaya a escapar por ahí alguna inconstitucionalidad que eventualmente genere que el servidor público, al aplicar ese reglamento, tenga que decidir si lo aplica o no lo aplica porque considera que es inconstitucional. Pero aún teniendo estos mecanismos, que actualmente hay una revisión por parte de las áreas jurídicas, interviene la Consejería Jurídica de la Federación, hay un dictamen que emite la Comisión Federal de Competencia Económica, donde podríamos incorporar tal vez algunos parámetros de revisión de derechos humanos, incorporando a la Secretaría de Gobernación para garantizar que efectivamente los actos materiales que expide el Ejecutivo, o materialmente administrativos que expide el Ejecutivo, reglamentos, acuerdos, decretos, cumplan perfectamente con los estándares de derechos humanos. Podemos fortalecer ese procedimiento para, insisto, emitir normas generales. Pero incluso eso no lo resuelve. ¿Por qué? Porque pues, vamos a encontrar eventualmente errores de interpretación en la emisión de las normas o incluso errores en la aplicación de la norma, ¿no? O errores en el intérprete de la norma. Y sin duda el
la fuerza expansiva y la evolución de los derechos humanos pues van dejando atrás a las normas jurídicas. El derecho, ustedes ya no saben, siempre va un paso atrás de la realidad. Por más que lo quiera alcanzar, pues le va ganando. Y los derechos humanos tienen una acelera exponencial. Los conceptos cambian, las definiciones y los alcances se van modificando y es difícil que tengamos una norma que se esté actualizando de forma pareja con la evolución, sobre todo jurisprudencial, de los derechos y lo que las resoluciones, sobre todo, que expide o emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es entonces, ya acotado un poco más el asunto de la cuestión? Insisto, sin dejar de señalar que los remedios estos que he referido son, pues no quiero decir paliativos, pero son incompletos, porque, insisto, no hay un legislador perfecto y es imposible prácticamente armonizar con todo y un control previo de constitucionalidad por parte del Poder Judicial de estas normas, o de convencionalidad, si lo queremos decir así. La pregunta es si el presidente de la República, por ejemplo, puede apartarse de lo que dice una ley y arreglarla con la expedición del reglamento, ¿no? Los reglamentos, como ustedes saben, tienen dos principios para subsistir constitucionalmente, ¿no? La subordinación jerárquica a la ley, pero desde luego también el principio de reserva de ley, que pues, tiene un poco menos de importancia aquí. La pregunta es, ¿puede el presidente de la República, ante una ley inconstitucional, reglamentar y corregir la página del Congreso de la Unión o del legislador que expidió la ley? Con fundamento en el artículo 1 constitucional pareciera que sí. ¿Está yendo más allá de la ley? Pues pareciera que también. ¿Eso es inconstitucional? Pues parece que también. Entonces todo parece que también, ¿no? Hay un primer problema ahí. Pero vamos al servidor público, por ejemplo, como el ejemplo que pone el doctor Sepúlveda del IMSS, que se niega a darle o a garantizar los derechos derivados de que contrajo matrimonio con persona del mismo sexo, porque las normas generales establecen que ese derecho es para cónyuge, por cónyuge se entiende persona de sexo distinto. ¿Qué hace el servidor público? ¿Aplica la ley como le han enseñado toda su vida? ¿O la norma y luego el reglamento y luego la ley? ¿O se salta todas y aplica la ley? Porque incluso puede ser que un servidor público diga, oye, ¿sabes que la ley está bien, pero el reglamento está mal? Entonces no voy a aplicar el reglamento, que lo tengo que aplicar, y mejor me lo salto y aplico la ley. Digo, nadie aquí podría decir que eso es malo, teniendo de frente el artículo 1 constitucional. Pero imagínense a todos los servidores públicos haciendo eso. Yo interpreto que puede ser por aquí, yo interpreto que puede ser por acá. Desde luego hay inconstitucionalidades que son evidentes, como el ejemplo que ponía el maestro Janda, ¿no? Una multa, y perdón que lo repita, una multa, aquí no es una pena porque la autoridad administrativa es la que la aplica, pero una multa de 50 millones de patadas. Pues evidentemente, si existiera una norma así, pues vamos, ahí no hay duda de que el criterio uniforme de cualquier servidor público que se tope con esa norma va a ser no aplicarla, o hacerse pato y no aplicarla, o a ver qué hace, pero no la va a aplicar. El problema es que las inconstitucionalidades, en la mayoría de los casos, son difíciles de determinar. Tenemos un órgano especializado, o sea, tenemos jueces de distrito, tribunales colegiados, los jueces constitucionales que conocen de temas de constitucionalidad, que sostienen criterios distintos respecto de determinadas normas. Unos dicen que son constitucionales, otros dicen que son inconstitucionales, la revisión ante el colegiado. Si los órganos especializados que han dedicado su vida y una carrera judicial, que tienen independencia, no se logran poner de acuerdo en si una norma es o no constitucional, imagínense a la cantidad de servidores públicos de los poderes ejecutivos federales y locales haciendo ejercicios de interpretación e inaplicando normas a diestra y siniestra. Y perdón que insista, yo estoy seguro que lo vamos a tener que hacer. Lo que quiero pensar y lo que quiero imaginar y los invito a reflexionar es cómo lo vamos a hacer. Desde luego, y partiendo del principio de legalidad y retomando lo que comenta el maestro Janda, pues tiene que haber una ley. Tiene que haber una ley porque el principio de legalidad va a ser el que va a regir la interpretación que haga el servidor público de una norma para determinar si se viola o no un derecho humano. Fíjense cómo el principio de legalidad vuelve a salir. El servidor público que inaplique una norma lo tiene que hacer respetando ¿qué principio? El de legalidad. Porque va a ser la ley la que determine cómo tiene que hacer la interpretación e inaplicar. Y desde luego tendríamos que pensar en una instancia de revisión de la inaplicación que fuera concentrando y fijando criterios.
Y aquí a mí me surge otra duda. Vamos a generar un sistema paralelo al judicial, pero en sede administrativa, solamente para las administraciones públicas, a efecto de que puedan realizar este control de convencionalidad. ¿Suena difícil? Sí, pero es una obligación constitucional también. Es decir, no podemos ignorar que tenemos una obligación en el artículo 1 constitucional. Si bien actualmente los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ahorran, si me permiten el comentario en un sentido, a los servidores públicos del Poder Ejecutivo en aplicar las normas, es decir, no tenemos que entrar a ese dilema, no tenemos preocupación de incurrir en responsabilidad administrativa porque ya dijo la Corte que pues, nosotros no tenemos por qué inaplicar. De hecho, si inaplicamos, igual nos pueden sancionar. Pero ahí está el precedente de la Corte Interamericana, ¿no?, que nos va a alcanzar. Nos va a alcanzar y entonces vamos a tener que ver qué hacemos. Y lo ideal, desde luego, es una ley, no un varios, no un expediente varios donde la Suprema Corte nos diga cómo hay que interpretar y cómo hay que desaplicar. Sí una ley, ¿no?, que recoja las mejores prácticas que la Corte pueda poner sobre la mesa, pero se requiere una ley que regule en qué momentos o en qué supuestos puedo inaplicar, en cuáles no. Si inaplico, ¿qué hago? Porque hay otro, por ejemplo, si inaplico íntegro, por íntegro me refiero a que el servidor público se sustituye en la función del legislador, entonces genera una norma para aplicarla al caso concreto. Que eso no lo hace ni la Corte. Si la Corte expulsa una norma del sistema jurídico, la expulsa y deja de existir. Entonces queda ahí un hoyo, hay un hueco. Algunos otros tribunales constitucionales lo que hacen es que integran. ¿A qué me refiero? Quito y pongo. O sea, quito esta norma del legislativo y yo pongo la norma que se debe entender. Porque de otra forma se genera ahí una laguna. Entonces también tenemos que plantearnos si el servidor público inaplica y deja un vacío, aunque es un caso concreto, entiendo, no es un control abstracto, pero tiene que resolver el asunto. Tal vez inaplicar no resuelve el asunto en su totalidad. Hay que inaplicar y hacer luego otra cosa. Me queda claro que si es una multa que es inconstitucional o inconvencional o que viola derechos humanos, pues lo que hago es inaplicarla. Pero puede ser también que haya un tercero que le interese en que esa multa se haga efectiva, ¿no? Entonces, ¿qué hago con el tercero que me va a alegar que dejé de aplicar una ley que la tenía que aplicar porque considera que es inconstitucional, pero estoy afectando a un tercero? O imaginen que efectivamente un servidor público le da acceso a la pensión a una persona que por ley no tiene derecho, pero el servidor público considera que sí tiene derecho porque la ley es inconstitucional, y después el Estado se voltea en contra del servidor público y repite por daño patrimonial. Entonces, tenemos que generar el marco normativo y que el principio de legalidad nos ayude a resolver este tema novedoso. Si ustedes buscan, hay muy poco escrito. Los argentinos, los colombianos, los chilenos, incluso los españoles que están más desarrollados estos temas, dicen eso, no hay solución todavía al asunto, ¿no? Entonces, un poco las preocupaciones que comentaba yo al principio de mi intervención son estas: ¿cómo vamos a hacer para lograr un control de convencionalidad administrativo en la lógica de que va a ser muy difícil hacernos a un lado del tema? No lo vamos a poder ignorar, ya viene en camino, si me permiten la expresión, y tenemos que ver o pensar en las repercusiones de establecer un control. Si el día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación facultara a la autoridad administrativa a inaplicar normas en caso de que las considere inconstitucionales, en mi opinión, se generaría un ambiente de mayor inseguridad jurídica con efectos mucho más generales que la violación de un derecho humano. No estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra, las dos están muy mal. Pero sin regulación, sin una autoridad que concentre los criterios al interior de la administración y sin un procedimiento que acote la imaginación de los servidores públicos para interpretar las normas, pues entonces esto puede ser tan variado como personas aplican la ley, ¿no? Imagínense, insisto, a 10 millones de servidores públicos interpretando cosas distintas. Omití una cosa, se las comento rapidísimo. Una de las funciones que tienen los reglamentos que expide el Ejecutivo Federal, además de detallar las leyes, yo creo que lo más importante es establecer un parámetro homogéneo de interpretación de la ley y establecer cómo el servidor público, la misión de que se trate, tiene que aplicar la ley. Entonces, también en los reglamentos hay una buena solución para establecer criterios de interpretación de las normas. Estas se interpretan en este sentido. Si tienes duda, entonces haz esto, ¿no? En fin, tenemos que innovar. Es un tema, desde luego, el planteamiento no, ya de manera muy clara el maestro Handam nos explicó que
desde los años 40 ya estaba el asunto en la Corte planteado. La forma de aterrizar este control de convencionalidad nos requiere que nos pongamos muy creativos. Pensemos en una ley que regula este tema. Hay una iniciativa que presentó el Partido de Acción Nacional la administración anterior, que tenía por objeto, fíjense, regular el control difuso de constitucionalidad que iban a realizar los jueces no constitucionales, o sea, digamos jueces locales o jueces de distrito que no tienen competencia en materia de amparo. Imagínense la magnitud del asunto para que a los jueces, donde no hay duda que pueden hacer ya control de convencionalidad, se les quería regular el control de convencionalidad. ¿Y en qué consistía? Que si un juez inaplicaba la ley, entonces la Procuraduría General de la República se lo tenía que notificar a la PGR, y la PGR tenía 30 días para ver si impugnaba en un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la inaplicación que hizo un juez. Imagínense, de 10,000 o de 10 millones de servidores públicos. O sea, tenemos que generar mecanismos que permitan garantizar el principio por persona, que no se genere un desorden y que permitan el adecuado funcionamiento del servicio público, porque también luego solemos echar a andar ideas que lo que hacen es entorpecer el servicio público, y eso es solo en perjuicio precisamente de las personas a las que se debe el Estado. No sé, doctor, seguro ya me pasé o... ¿Sí? Perdón. Pues eso, nada más algunas preocupaciones aquí a su consideración. Muchas gracias al maestro Espeleta, porque además nos da claridad y nos alerta de un problema que finalmente está a la vuelta de la esquina en materia de interpretación del principio pro persona. Vamos a suprimir la etapa de preguntas y respuestas. Les pido una disculpa por ajuste de tiempo. El ministro Saldívar está aquí desde hace ya 20 minutos. Entonces vamos a dar paso inmediatamente a la conferencia. Yo les prometo que las 4 preguntas que se hicieron se las reparto a los ponentes y les pido su compromiso para responder, ya sea vía mail o vía pasillo, en un rato más. Muchas gracias. Hacemos entrega a todos los panelistas de una constancia y un reconocimiento.